Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué pasó realmente entre el Sinsangu y Bar Arduk para que ella abandonara el set furiosa? Hoy les traigo una noticia bomba que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón acelerado. Sí, amigos, estamos hablando de la pareja más comentada del momento, el Sinsangu y Bar Arduk. Parece que la tranquilidad en el set de grabación se ha roto por completo y las cosas entre ellos están más tensas que nunca. Todo iba bien, o al menos eso pensábamos, hasta que las cámaras captaron un momento que nadie esperaba ver. El Sinsangu, siempre tan profesional y dulce, fue vista saliendo del set de una manera muy apresurada, con lágrimas en los ojos y visiblemente alterada. Pero, ¿qué fue lo que detonó esta reacción? ¿Qué tiene que ver Bar Arduk en todo esto? Según los testigos que estaban presentes en ese preciso instante, todo ocurrió durante la grabación de una escena muy emotiva. Se dice que el ambiente ya estaba un poco cargado desde la mañana, pero nadie imaginó que terminaría de esta manera. Al parecer, hubo un intercambio de palabras muy fuerte entre los dos actores justo antes de que el director gritara «acción». Los rumores corren rápido y dicen que Bar intentó detenerla, pero Elsin no quiso escuchar nada. «Ya no puedo más con esto, Bar», se le escuchó gritar mientras se alejaba de las luces y las cámaras, dejando a todo el equipo de producción en un silencio absoluto. Bar, por su parte, se quedó allí, parado en medio del set, con una expresión de dolor y confusión que no pudo ocultar. «¿Por qué haces esto ahora?», le habría preguntado él, pero la respuesta de Elsin fue solo el sonido de sus pasos alejándose. ¿Será que los sentimientos personales están afectando su trabajo? Todos sabemos que la química entre ellos es innegable, pero cuando esa química se mezcla con problemas del corazón, las explosiones son inevitables. Algunos dicen que la discusión comenzó por celos, otros aseguran que se trata de un malentendido sobre el futuro de su relación fuera de las pantallas. Lo cierto es que ver a Elsin tan desmoronada nos ha preocupado a todos. El equipo de producción intentó calmar las aguas. El director, tratando de salvar el día de grabación, se acercó a Bar para hablar, pero el actor solo pidió unos minutos a solas. Se le vio caminar de un lado a otro, visiblemente nervioso, haciendo llamadas telefónicas que parecían no tener respuesta. Mientras tanto, Elsin se refugió en su camerino y, según fuentes cercanas, se negó a salir por un buen rato. «Necesito estar sola, por favor, que nadie entre», habría dicho a su asistente con la voz entrecortada. ¿Qué le dijo Bar para que ella reaccionara así? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. No es normal ver a una pareja tan compenetrada tener este tipo de crisis en público. Los fans, que siempre están atentos a cada detalle, ya han empezado a especular en las redes sociales. ¿Es este el fin de la magia entre ellos o solo un bache en el camino? Recordemos que hace apenas unos días los vimos muy sonrientes llegando juntos al set, compartiendo café y risas. ¿Cómo cambiaron las cosas tan rápido? Dicen que del amor al odio hay un solo paso, pero en el caso de Elsin y Bar, esperamos que sea solo un momento de tensión pasajera. Sin embargo, las palabras de Elsin resuenan fuerte: «ya no puedo más». ¿A qué se refería exactamente? ¿Está cansada de la presión mediática, de los rumores o de algo que Bar hizo? La incertidumbre es grande y el silencio de ambos actores después del incidente solo alimenta más las dudas. Bar, conocido por su paciencia y carisma, parecía haber perdido el control de la situación esta vez. Un miembro del staff comentó que lo escuchó murmurar: «no quería que esto pasara así, tengo que arreglarlo». Pero, ¿será demasiado tarde para arreglar lo que sea que se rompió en ese momento? La grabación se detuvo por varias horas. El ambiente en el set se volvió pesado, casi irrespirable. Todos miraban de reojo hacia los camerinos, esperando ver salir a Elsin, esperando una señal de que todo volvería a la normalidad.
Pero las horas pasaban y la puerta seguía cerrada. Finalmente, Bar se armó de valor y fue hacia donde estaba ella. Tocó la puerta suavemente y dijo, Elsin, por favor, abre. Necesitamos hablar, no podemos dejar las cosas así. Hubo un silencio largo, eterno para los que estaban cerca escuchando. Luego, la puerta se abrió ligeramente y pudimos ver, aunque sea por un segundo, el rostro de Elsin, hinchado por el llanto pero con una mirada firme. No sabemos qué se dijeron allí dentro, pero cuando Bar salió minutos después, no se veía más aliviado, al contrario, parecía más preocupado. Este incidente nos muestra que, detrás de las cámaras y el glamour, son personas reales con sentimientos reales y problemas que a veces lo superan. La presión de mantener una imagen perfecta mientras se vive un romance tan intenso puede ser abrumadora. Y cuando esa presión estalla, lo hace frente a todos, sin avisar. Ahora nos queda esperar. ¿Volverán a grabar juntos mañana como si nada hubiera pasado? ¿O este incidente marcará un antes y un después en la serie y en sus vidas? Los seguidores de esta hermosa historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad, estamos conteniendo la respiración. Queremos verlos felices, queremos verlos juntos, pero sobre todo, queremos que resuelvan lo que sea que los está separando hoy. No podemos ignorar que las relaciones apasionadas tienen estos altibajos. Quizás este sea el momento en que se den cuenta de cuánto se importan realmente. O quizás sea el aviso de que necesitan tomar distancia. Lo que es seguro es que el amor entre el Sinsangu y Bar Arduk es todo menos aburrido. Cada gesto, cada mirada, y ahora cada discusión, es analizada por millones que los adoran. Y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada novedad. Porque si algo nos han enseñado, es que donde hay fuego, las cenizas quedan, y esperamos que este fuego no se apague por una simple pelea. Queremos creer en el amor, queremos creer en ellos. Así que, manténganse atentos, porque esta historia está lejos de terminar y presiento que tendremos noticias muy pronto sobre cómo amanecen las cosas en el set mañana. ¿Y ustedes, queridos amigos, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Elsin tuvo razón al irse del set de esa manera o debería haber sido más profesional? ¿Qué piensan que le dijo Bar para enojarla tanto? ¿Será que hay una tercera persona involucrada o es solo el estrés del trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este drama que nos tiene a todos en vilo. Hasta la próxima.